Pues a pesar de que Torró presentaba esta declaración de intenciones como un proyecto que beneficiaba a Gandía, Xeraco y Xeresa, nada más lejos de la realidad. El alcalde de Xeresa, el nacionalista Tomás Ferrandis, le ha dado a Torró una bofetada política en toda regla, a mostrarse totalmente en contra de este acceso norte que afectaría solo a este término municipal y que pasaría por un paraje natural como es el Marjal. Para Ferrandis, la iniciativa presentada por Torró es simplemente un brindis al sol de cara a la galería y que contradice toda la normativa de protección de territorio y planificación de infraestructuras existente. Afirma Ferrandis respecto al anuncio del alcalde de Gandía que en Fitur se pueden regalar chupa-chups o vender proyectos de carreteras, pero que está convencido de que este nuevo acceso a la playa de Gandía no ha salido de ningún ministerio. Además, recuerda Ferrandis que esta infraestructura supondría eliminar el denominado Caminàs, la salida natural de Xeresa, además de dificultar la movilidad por dentro del término municipal. És un croquis que no té massa seritat. Des del punt de vista de planificació, evidentment la postura meva és totalment en contra. Això és un tema ja recurrent, no? De tant en tant, pues un poquet es fa un brindis al sol. La proposta esta, jo no crec que estigui prenent forma ni molt més perquè contradiu tota normativa actual, no? Pues tal com la va plantejar Torró com a parlament, diu, no, és que en Fitur necessiten Fitur. En Fitur podeu regalar xupa-xups, podeu regalar carreteres, el que vulgueu. Però és a dir que des del punt de vista de planificació territorial això no és massa viable. De fet, això no haurà eixit de cap departament tècnic, segur. Això és una proposta, diguem, més de cara a la galeria i res. Per tant, jo li veig poc aviat. Ferrandis sospecha además que con esta infraestructura no se pretende dotar a la playa de Gandía de un acceso por el norte, sino de un paso hacia la futura urbanización de la playa de la Huir. En este sentido, tacha la propuesta de Torró de inmoral, al suponer un gasto de dinero público.